más allá de mis titubeos, pero tengo que hablar, porque creo que esa otra faceta completa de cierto modo una mirada a su legado como escritor y como editor. Fue varios años después de conocerlo y de ir afianzando una amistad basada en compartir gustos por la literatura, obvio, sobre todo por Onetti, por ciertas músicas, sobre todo por el jazz, y no tan obvio por el billar a tres bandas, que me empezó a contar tímidamente de su interés por el dibujo y la fotografía. Creo que puedo decir con certeza que en el altar de sus deidades estaba de primero uno de los hermanos de su abuela materna, el fotógrafo Luis Alberto Gaitán, Lunga, que hizo carrera en la primera mitad del siglo XX como fotógrafo de prensa y de estudio, como fotógrafo de Jorge Eliezer Gaitán, como montajista, diseñador de carteles políticos, como corredor atlético que compitió a nivel profesional, como maestro espiritista y como fantasioso buscador de huacas indígenas. Y recuerdo cómo Julio me comentaba de sus visitas infantiles y juveniles al laboratorio fotográfico de sus tíos, porque eran varios los involucrados en el negocio, un mundo misterioso y mágico de manipulaciones en la penumbra. No tengo dudas de que su escritura toma mucho de esas transmutaciones alquímicas por la manera en que él hacía aparecer poco a poco las escenas y los relatos, que a veces dejaba deliberadamente a medio revelar o a veces demoraba entre la cubeta para irlos construyendo veladura tras veladura hasta lograr una imagen final. Le gustaba la fotografía y aunque casi nunca me mostró las que tomaba, cuando empezó a construir la novela 29 cartas me contó que quería hacer un libro en el que fotografías de nubes y de otros temas cotidianos y aparentemente intrascendentes acompañaran el texto. Me mandó 2 o 3 veces fragmentos de lo que iba escribiendo y algunas de esas fotos que me parecieron perfectos en su simbiosis. Imágenes sutiles de sujetos efímeros como las vidas de los personajes de sus escritos y las de todos los seres humanos, sin duda, que por estar bien escogidas y encuadradas, por la manera en que la luz incidía en ellas, invitaban a detenerse, a mirar y a pensar un rato. Y ahora que estoy leyendo esto, pienso que tengo otro amigo, Roberto Rubiano, al cual le celebramos hace 2 días 50 años de escritura, que también era fotógrafo y escritor, no sé, algo debe haber por ahí. Unos años antes me había mostrado dibujos suyos que me habían gustado mucho, porque aunque Julio, como tantos artistas, no era dibujante habilidoso, sí tenía seguridad en lo que hacía y asociaba esa manera de dibujar con un humor fino y corrosivo muy de él, de manera orgánica y sabrosa. De ahí partió la idea de que hiciera unos grabados en metal en el taller de Suba, que había sido de mi papá. Esos grabados se hicieron a lo largo de tal vez 2 años y aunque yo conozco las anécdotas de las que parten algunos de ellos, no voy a cometer la tontería de explicarlos y menos de interpretarlos. Se supone que van a salir aquí en la, ¿verdad? En el video. Sí. Bueno, esos grabados se hicieron a lo largo de tal vez 2 años. Bueno, ya, esto ya lo dije. Y aunque yo conozco las anécdotas, bueno, interpretarlos. Una vez expusimos juntos los suyos y los míos en el Gimnasio Moderno. Fue un éxito internacional. Para la última novela que publicó en 2019, Aves Inmóviles, hizo la imagen de la carátula que otra vez me remite a Lunga y a los fotomontajes que se hacían en su estudio. Aquí Julio, con impecable técnica e intuición artística, montó sobre la reproducción de un grabado antiguo, me imagino que un fragmento de los que se hicieron en el siglo XIX en París a partir de dibujos de Riou o Safré, fotos que él tomó de pájaros de yeso que me imagino también compró en alguna tienda de artesanías de la calle 54 abajo de la Caracas. Sé que durante la pandemia, en su solitario encierro de eremita, estaba construyendo otra novela y que esa también la pensaba acompañar de fotografías de nubes que tomaba desde las ventanas de su apartamento. Para hablar en esta charla me propuse releer algo de Julio y lo primero que encontré en mi biblioteca fue la novela La celda sumergida, que narra las tribulaciones de un arquitecto joven que ha perdido el rumbo de su vida, de su matrimonio, de su carrera y hasta de su cordura durante una estadía en Nueva York en la que hubiera debido estudiar y no lo hizo, en la que se dedicó a recorrer las calles tomando fotos de las gárgolas que adornan muchas de las edificaciones de esa ciudad. En esas fotos intentó encontrar un discurso que lo guiara a través de su desconcierto como arquitecto y como ser humano. Al volver a Bogotá, esas fotos le abren el camino a su reencuentro con la realidad, como si lo único plausible y verdadero que hubiera recogido de un caro y prometedor viaje al centro del mundo moderno hubieran sido esas imágenes.
un ancla o un camino de vuelta a la realidad. Cuando estuvo trabajando en el Caro y Cuervo, Julio me invitó a conocer las actividades de impresión tipográfica en las bellas máquinas que aún se conservan activas allá, y me propuso dictar alguna de mis clases de grabado en metal en esos talleres. Así lo hicimos, imprimiendo placas de cobre hechas por los estudiantes e impresas en esas máquinas y haciendo algunas pruebas de grabado en color. Por motivos burocráticos, la cosa duró solo un semestre, pero traigo eso a cuento para hablar de la pasión de Julio por el diseño de tipos. Tenía la idea de crear un grupo de diseñadores para hacer nuevas formas y estilos de letras e imprimir libros con esas antiguas máquinas en los que la belleza tipográfica acompañara a la belleza literaria. Creo que en su labor como editor se pudo acercar mucho a ese sueño cuando uno ve muchos de los libros que se publicaron bajo su dirección y el trabajo del grupo de profesionales que lo acompañaron. En esos tiempos del Caro y Cuervo, el fotógrafo Jorge Mario Múnera estaba trabajando en un descubrimiento fabuloso que había hecho en los socavones del instituto. En un archivador metálico, al fondo de un cuarto lleno de muebles y máquinas inservibles, encontró un enredo de negativos que resultaron ser el testimonio fotográfico que tenía que acompañar el Atlas Etnográfico de Colombia, que publicó el instituto. Este atlas implicó en los años 50 recorrer sistemáticamente todas las regiones del país para recoger los distintos modismos idiomáticos en formato escrito, en grabaciones de audio y en imágenes. Lo que Jorge Mario encontró, luego imprimió en su laboratorio y escaneó en alta calidad, fue un trabajo documental, pero también estético y artístico de altísima calidad. Eso era lo que Julio quería que yo viera, no porque yo tuviera ninguna posibilidad de hacer algo para promover la publicación, exposición o promoción de ese material, sino porque sabía que como él me iba a maravillar, me iba a deleitar con la presentación de esas fotos. Quería compartir ese placer conmigo. El atlas se publicó en su componente de audio, pero sin el compendio fotográfico. Julio quería hacer una colección de monografías de grandes fotógrafos colombianos en la editorial de Uniandes. No alcanzó a hacerla, o tal vez ese proyecto no fue viable en el momento. Finalmente tengo que decir que esta intervención de un artista que vive en las nubes sobre un escritor que escribía de una manera en que sugería mucho más de lo que mostraba y que en sus obras gráficas usaba la misma estrategia, tiene un valor etéreo y nebuloso, pero no deja de ser un homenaje al amigo y una dudosa conversación con el más allá, que al fin y al cabo es la única posible tal como están las cosas. Bueno, yo aquí quería un poquito decir que dejo esas últimas preguntas un poquito para los editores que estén por aquí sobre lo de las fotografías del Atlas y lo de la colección de monografías de fotografía como un legado abstracto o no realizado de Julio, pero que debería ser hecho según mi criterio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, la entrevista, como les contaba, la revista se llamaba Raya, entonces se nos ocurrió la brillante idea de ponerle a la entrevista Raya Paredes. Y digamos que una de las preguntas ahora que mencionabas, Marcos, a Onetti, es precisamente sobre Onetti. Entonces la revista le preguntaba a Julio, en su tesis sobre Onetti se habla de la desesperación como el sentimiento que conduce a escribir. ¿Cómo funciona eso en usted? Y Julio contestó, ¿cómo lo entiendo? Sencillamente, si no escribo me desespero. No escribo todos los días, llevo más de 3 meses de no estar frente a la máquina, pero todos los días tengo algo en la cabeza, leo y tomo apuntes. No tengo todo el tiempo que me gustaría tener. Probablemente cuando escribí lo de la desesperación era mucho más emotivo, estaba empezando. Leía a Onetti y decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Para qué me pongo a escribir si ese tipo escribió estas cosas? Ese es el reto, hay que olvidar a Tolstoy, a Ballard, a Faulkner. Tiene que olvidarse de Onetti, si no, entonces ¿para qué? Es como alguien que oye a Mozart y dice, pues, ¿para qué oigo más cosas? Entonces quisiera preguntarte, Mario, un poco sobre esa parte de Julio como lector. Bueno, gracias Juan Camilo, buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy evocando una de las tantas facetas de Julio, que fue la relación que estableció no solamente en la creación de su obra, sino después en su oficio como editor, entre la lectura y la escritura. Y curiosamente, Juan Camilo, lo que les respondí a ustedes en esta entrevista
seguramente podemos encontrar en otras entrevistas de Julio cómo lo fue matizando con el paso de los años, y en una nota reciente que publicó Hugo Chaparro, amigo y contemporáneo de Julio, de la generación de escritores, la respuesta de Julio iba en otro sentido. Era justamente plantear que finalmente su quehacer escritural era un ejercicio de parafrasear lo leído, ¿no? Y a partir de ese parafrasear lo leído, obviamente buscar encontrar un estilo que lo pudiera diferenciar de aquellos que en su momento lo habían seducido con su escritura. Y obviamente allí incluía, una vez más aparece la referencia de Onetti. Cuando uno sigue en ese rastreo de las lecturas de Julio, pongámoslo en esa terminología muy cercana también a su propuesta narrativa, esa cartografía lectora de Julio, hay otra entrevista muy llamativa que es del año 2012, que le hace Alejandra Jaramillo, la escritora y profesora de la Universidad Nacional, que publican en la revista La Nacional, en la que a la pregunta que le plantea Alejandra, por favor, indíqueme un corpus de escritores, escritoras de finales del 20, comienzos del 21 en la tradición literaria colombiana, con la cual usted siente alguna afinidad o recomienda su lectura. Hay un primer ejercicio que plantea Julio en su respuesta que es muy interesante, y es reconocer una tradición con un matiz fundamental de cuentistas. Reconoce a Fayat, reconoce los cuentos de Marvel Moreno, después se ubica, y creo que en un ejercicio también visionario de la misma obra de Julio, esa obra en marcha que nunca sentía uno que había llegado a un puerto final, sino que seguía explorando, seguía buscando nuevos matices, cuando contrasta su propuesta y reconoce en la obra de Tomás González, de Evelio Rosero, justamente algo que creo que Julio comparte con ellos, que es la apuesta de una obra de gran aliento, ¿no? Y en ese momento hay una posición muy crítica de Julio también hacia los grandes grupos editoriales, de decir, están convirtiendo en autores de solo una obra, ¿no? Y los quieren llevar a un canon literario. Aquí hay una apuesta de largo aliento y uno lo puede ver perfectamente en la producción tanto de cuentos como después de novelas de Julio. Pero esa que podría ser la respuesta que aclaraba la inquietud que le planteaba Alejandra Jaramillo, inmediatamente es fascinante ver cómo Julio, acorde a su forma de ser, a su imaginario también literario como lector, empieza un juego de ampliar las fronteras en el momento de dar la respuesta. Y empieza a hablar de escritores argentinos, de escritoras brasileras, muy rápido se desliza a Alice Munro, ¿no? Creo que una de las escritoras que más lo atrapó en un momento dado la lectura de ella en esos ya años de decantación de su quehacer literario. Llega a referencias de escritoras, por ejemplo, del Japón, escritores ingleses, irlandeses, pero también con otra virtud, no quedarse en un solo género, ¿no? Empieza a hablar de historiadores, empieza a hablar de críticos literarios, y creo que en ese gesto vemos esa apertura que tenía Julio también de una cartografía siempre en movimiento, siempre cambiante en función de sus intereses lectores, y también con una agencia política muy fuerte, que era poderla transmitir a sus estudiantes de los talleres, poder plasmar también esa visión lectora en su quehacer como editor. Y más adelante creo que podremos hablar como esto, por ejemplo, creo que queda muy bien plasmado en uno de los personajes de una de sus últimas novelas, 29 cartas, ¿no? Que publica con Babel Editores, con María, hacen el trabajo en Babel de editar esta bellísima novela que es un juego con los géneros epistolar, el género de la autobiografía, porque justamente el personaje se debate ante el dilema de, fruto de una pérdida de la memoria, ¿qué hacer con la biblioteca? Que creo que es también la gran pregunta que nos deja Julio como lector. ¿Qué hacer con las lecturas que hemos ido acumulando? Y la resolución que da en la novela es bellísima, porque es el momento donde, a sabiendas que seguramente la biblioteca tiene toda la respuesta a su trayectoria que ha perdido, referencia de ella el personaje, asume la posibilidad de desechar gran parte de ella. Y creo que es una apuesta que signa muy bien
esa postura lectora de Julio de nunca darse por satisfecho en los recorridos que estaba haciendo como lector. Y siempre había un universo por explorar, ¿no? Y es si uno mira el conjunto de respuestas que va dando Julio en ese sentido y que va plasmando en sus cuentos y sus relatos, creo que era justamente esa premisa de siempre estar en movimiento. Y ese estar en movimiento pues implica estar buscando un nuevo libro que en un momento dado puede tener un espacio en esa biblioteca, pero también con una postura muy valiosa, también puede ser prescindible. Sí, Julio. Gracias, Mario. Sí, yo pienso que Julio sobre todo encarna esta idea del lector como explorador, de la lectura como una exploración. Y fíjese usted que la lectura como exploración, unido también a esa sensibilidad, a esa forma suave de ser, a esto que él tenía, que era como defender siempre el vulnerable, todas estas cosas contribuyen a que Julio haya sido un gran editor. Tenía un excelente ojo y como tenía esa sensibilidad artística y sabía de fotografía y sabía de grabado, entonces, digamos, eso realmente es parte de lo que es ser un editor, ¿no? Yo que tuve la fortuna pues de reemplazarlo en el Cayo Cuervo, tuve la fortuna de reemplazarlo después en la Universidad de los Andes, pues que me siento de alguna manera también como siguiendo sus pasos y que me considero un poco su discípulo en la medida que siempre que yo tenía un libro y se lo llevaba un poco como mostrándoselo para buscar un poco su aprobación del libro. Siempre sentía eso, que necesitaba como esa mirada de Julio, que era una mirada de un artista, que era la mirada de un explorador. Ya que entramos en el tema de la edición, quisiera preguntarle a Ana sobre esos libros maravillosos que hizo Nidartes, Libro al Viento, preguntarle también pues, cómo sientes tú que fue esa idea, ese transcurso de Julio pues, en la edición y como escritor también. Aló. Pues bueno, Juan Camilo, yo voy también a leer como mi hermano Marcos porque me pidieron que hablara de la literatura de Julio. Me parece difícil hacerlo, yo fui gran amiga de Julio, gran lectora de las obras de Julio, jamás fui su editora y desde luego no soy una crítica literaria. Entonces traté de escribir un texto que hablara un poco de esa relación mía con él, pero también con su literatura. Y me voy a permitir leerlo, Juan Camilo, lo hago rápido, sé que el tiempo es corto. Hace muchos años conocí a Julio y desde el primer momento me sorprendió su sensibilidad. Una sensibilidad que se percibía a flor de piel, pero que era a la vez de una profundidad difícil de alcanzar. Cuesta trabajo pensar en alguien más expuesto al placer y al dolor de la experiencia estética, de la belleza en todas sus manifestaciones. Pero eso que de alguna manera lo hacía aparentemente frágil, era la materia de la que estaba hecho su impulso vital, ese que le dio un carácter particular a su literatura, pero que lo había podido llevar a ser igualmente saxofonista o bailarín o grabador o fotógrafo o escritor de novelas policíacas. Por eso me vino a la cabeza la aventura de la incursión de Julio en este género, el policíaco. Hace ya un sinfín de años, cuando ambos éramos editores de Norma, le propuse trabajar en una colección que había nacido en Brasil y que yo manejaba aquí en Colombia, que se llamaba Literatura o Muerte. Era una propuesta extraña, sobre todo pensando en alguien como Julio. Se trataba de crear una novela policíaca que involucrara a un personaje literario de cualquier época, de cualquier lugar, como víctima o como asesino, o en todo caso como parte de la trama. Nada me parecía más lejano a la literatura de Julio que el género policíaco, sobre todo después de haber leído varias veces el manuscrito de La celda sumergida. Aceptó el reto y en medio de muchas conversaciones que recuerdo particularmente alegres por la naturaleza del encargo, vino a hacer su segunda y extraordinaria novela, 5 tardes con Simenón, a la que Julio después en una edición posterior bautizó con el nombre de Encuentro en Lieja. Esta especie de divertimento le permitió a Julio no solo hacer un homenaje literario al gran Simenón, que evidentemente conocía a fondo, sino aplicar al género de la novela negra los recorridos de su mente fina, reflexiva y lectora. Todas sus obsesiones se reflejan en esta novela extraña y no exenta de humor. El epígrafe con el que empieza es una frase de Simenón, comillas: no me he tropezado con ninguno de los personajes descritos en este libro.
cierro comillas. Una broma, desde luego, puesto que el encuentro con Lieja narra una serie de encuentros entre Simenón y el protagonista de la novela, un hombre mayor abrumado por un amor sin futuro, pero es también un diálogo entre Simenón y su lector, que es a la vez el personaje, ese viejo asesino que busca su reflejo en las páginas del gran escritor, y Julio, el autor de la novela. Lector reflexivo y fascinado, Julio persigue aquí como en las calles de Lieja la obra de uno de sus autores admirados e inicia con él un diálogo literario como tantos otros que entabló a lo largo de su vida. Muy lejos del género policíaco, la obra de Julio se caracteriza por ser introspectiva, lenta, por dejar que las tramas avancen de manera sutil. Dice Juan Gabriel Vázquez que en sus cuentos no pasa nada, y que es la precisión del lenguaje, la creación de situaciones cautivantes y la penetración aguda y profunda en los asuntos humanos lo que hace que sus escritos mantengan vivo el interés del lector. Algo que anota también Claudia Cadena en una elogiosa reseña sobre Salón Júpiter, en la que dice, comillas, el lector entonces no solo se encontrará con el absoluto enigma de los personajes del libro, sino además con una serie de relatos premeditadamente desposeídos de historia. Es cierto que en sus cuentos no suceden grandes cosas, al menos en apariencia. Las que suceden lo hacen en el interior de sus personajes, donde se operan transformaciones trágicas, irredimibles y silenciosas, como el movimiento de las nubes. En esta novela, Julio organiza con precisión su escenario y sostiene magistralmente la trama policíaca como corresponde al género en el que se ha embarcado. Alimenta las sospechas y dudas del lector, va soltando datos e insinuaciones para jugar a perderlo y de pronto se aburre de este juego y deja al asesino al descubierto para poder regodearse lenta y largamente en lo que realmente le interesa, el diálogo silencioso de un asesino consigo mismo, un hombre solo como todos los suyos, un viejo que se ha perdido en sus propios actos, que no encuentra ya una imagen con la que pueda identificarse. Cito: veo el bulto ominoso de mi cuerpo reflejado en el cristal y me separo enseguida de un salto como si acabara de cruzarme con una sombra ominosa. Como en casi todos sus relatos, el nudo dramático se forma de manera silenciosa, sutil y definitiva. Un viejo sin gracia, con una pequeña galería en Lieja, que alquila una habitación a Charlotte de la que no sabe nada. Y de golpe, una noche cualquiera, un gesto, una risa, un estremecimiento aparentemente insignificante dan inicio al desenlace trágico, a una ruptura profunda. A partir de ese momento la tragedia no tiene regreso, comillas. Todo avanzó de manera más o menos accidental, involuntaria, como cuando alguien se precipita sin querer por una montaña de nieve y de inmediato empieza a dar saltos y botes y se estrella contra los troncos de los árboles y las rocas y sigue dando botes, inconsciente y a merced de una aceleración salvaje y en aumento, imposible de frenar hasta que no alcance el final del abismo. Dice Julio en sus asuntos familiares que es en ese reducto íntimo y cerrado que es la familia, que en ese reducto, estarían las historias esenciales del mundo, todo aquello que le puede suceder a cualquiera. Aquí, en este reducto, este reducto es una apacible casa de Lieja, como cualquier otra, en la que el azar junta a dos personas en una relación formal y aparentemente sin consecuencias. Es la pequeña ciudad de Lieja en la que un viejo tonto se pierde para siempre. Aquí el extraditado de sus anteriores cuentos se encuentra de golpe en espacios que ya no reconoce, que van perdiendo la placidez familiar para convertirse en escenarios inquietantes al borde del derrumbe. Es en esos ambientes de transición y pérdida donde se despliega la profundidad y belleza de los recorridos que Julio inventa o con los que se manifiesta. Recorridos por ciudades viejas de arquitectura imponente y extraña, territorios que de pronto se tornan indescifrables, olores e iluminaciones que definen un momento esencial, espacios exteriores que no se distinguen de los interiores, porque los dramas de Julio se viven hacia adentro, en un diálogo mal logrado con el mundo exterior, pero fuertemente arraigado en él, un mundo bello y dolorosamente inacible que se transmuta en incomunicación, pérdida y locura silenciosa, un laberinto interno, un refugio en el que es fácil perderse y en el que quizás solo el arte, la literatura, pueden ofrecer una redención. Refiriéndose a su primera novela, La seta sumergida, hecha de espacios y de formas, Gabriel Arturo Castro dice que la casa que recrea la novela es la cámara donde el protagonista anda oculto, huyéndole a la vez a la luz y al espacio de los otros.
la imagen inaccesible. Esa misma psique enredada y perdida, en la que el personaje de 29 cartas se mueve con cautela para encontrar de nuevo un contacto con el mundo exterior. Un contacto que fue quizás ese mismo larga y finamente elaborado que fue su propio oficio de escritor. De la misma manera que Julio mantuvo un diálogo permanente con el aire, con el arte y la literatura, el protagonista de nuestra novela, el asesino, busca redención en las palabras y la mirada del escritor. Intenta desentrañar en la ficción sus propios misterios. Me voy a saltar porque sé que tenemos poco tiempo. Convencido de que Simenon lo ayudará a desenredar los hilos de su crimen solitario, el viejo Ronchon, como se llama nuestro personaje, persigue afiebradamente al escritor por las calles de Lieja. Sin embargo, Julio, irónico y sonriente como siempre fue, remata, comillas, el impulso de buscar a Simenon no me abandona, pero empiezo a desconfiar de que la reseña de mis males esté a la altura de su imaginación. Y bueno, como me lo preguntó Juan Camilo, no puedo dejar de mencionar su trabajo como editor, al menos ese trabajo que hizo conmigo cuando hicimos Libro al Viento, los prólogos de Libro al Viento. Yo ahí lo que pretendía era hacer una serie de libros. A mí lo que me interesaba eran los encuentros de los libros con los lectores, era realmente un programa que fomentaba la lectura. Para Julio fue un programa, un sueño editorial que él siempre tuvo, una curaduría de libros que quería hacer, pero lo que yo tengo que reconocer siempre y que me llenó de alegría cada vez que leí no solo los títulos que Julio escogía, sino los prólogos que hacía, era su inmensa capacidad de transmitirle a los lectores a los que yo quería llegar con estos libros de Libro al Viento a través de esos prólogos breves que realmente los invito a que vuelvan a leer. Eso era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias por este texto. Bueno, Elsa, y tú trabajaste con Julio en ACEBUC, cuando Julio fue el presidente de ACEBUC, ahí lo conociste bien, y una de las cosas que tenía Julio era esa capacidad para hacer comunidad, para formar comunidad. Es algo que yo viví también cuando tuve el honor, pues, de llegar a la editorial de la Universidad de los Andes, donde es un equipo maravilloso que formó Julio. Quiero que nos cuentes un poco sobre esa faceta también de Julio en la edición universitaria. Bueno, sí, muchas gracias. La idea de Julio en ACEUC, en la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, siempre era trabajar por el colectivo, que el conocimiento producido en las editoriales universitarias trascendiera lo nacional, que pasara la frontera, llevar estos libros a todas partes, pero lo que él quería era también aportar de todo este bagaje en su vida, no solamente como escritor, como artista, sino como editor, compartirlo con las 68 o los 68 editores que estábamos asociados allí. Silencioso, como, humilde, sencillo, como lo dijo Adriana, pero además yo siempre digo con la palabra precisa que tenía Julio. Entonces eso fue lo que él quiso desde la presidencia de ACEUC, duró muy poco, pero antes como editora de la Universidad de La Sabana trabajamos con Julio unas colecciones con la Universidad de Los Andes, y recuerdo perfectamente, y hallo la razón ahora, que en la producción de esa colección nos sentamos unas buenas horas a definir el libro. Entonces su pasión por la tipografía, el diseño, la caja tipográfica, la cubierta, porque para Julio el libro sí que era un objeto cultural, y el libro universitario, más allá de llevar conocimiento, él insistía, es un objeto cultural y como tal debe ser producido. El respeto por el lector, que en la cubierta llevara arte. Y algún día también hablando de lo que decía Manuel Borrás, el editor español, en el que el catálogo es el mejor libro que puede producir un editor. Y entonces hablábamos de los catálogos, de ese libro que no solamente tiene la metadata o la información especializada de cada uno de los libros, sino la parte artística de ese catálogo. Entonces nos sentábamos a hablar del diseño de los catálogos, de la información, de esos espacios en blanco y respetuosos por el lector. Y entonces supe después, recientemente, que era un coleccionista de catálogos, en lo que compartimos alguna vez. Entonces me hablaba, viste el catálogo de tal o cual universidad, y nos compartíamos imágenes de esos catálogos.
y hablábamos también de la necesidad de fortalecer las colecciones en nuestras propias universidades y de darles identidad a esas colecciones. Y nos detuvimos mucho tiempo en hablar de la colección de literatura, a la que él quería mucho en la Universidad de los Andes. Ese fue el Julio que yo conocí, un hombre que trabajaba por el colectivo, pero un hombre que hizo del libro de verdad un objeto cultural en la Universidad de los Andes y también desde ACEU. Muchas gracias. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a todos quienes participaron en esta reunión en la que celebramos y seguiremos celebrando el legado, el aporte de Julio Paredes. Hoy en el stand de la Universidad de los Andes vamos a poner Miles Davis todo el día. Y pues un gran aplauso para Julio. Un gran aplauso para Julio.